La tarde caía pesada sobre la ciudad, con un viento frío que recorría las calles y encogía los cuerpos, pero nada helaba el alma de Clara como el peso de la decisión tomada esa mañana. Llevaba el vestido de novia envuelto con delicadeza, o eso intentó, en el único plástico que encontró en casa, ese que antes había servido para guardar recuerdos, y que ahora, temblando entre sus dedos, era testigo de una realidad dura, áspera, innegable. Caminaba con los ojos fijos en el suelo, esquivando miradas, apretando el paso cada vez que un conocido se acercaba, como si la vergüenza pudiera leerse en sus mejillas, rojizas por el frío. Y por el dolor. En su corazón, rebotaba insistentemente un pensamiento. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo, Dios mío, cómo era posible que el objeto más hermoso y simbólico de su vida terminara así, en una bolsa cualquiera, rumbo a una tienda de empeños, a cambio de algo tan básico, tan necesario, tan vital, como leche y pañales? Clara sabía que no era la única, lo sentía en los gestos grises de otras mujeres en la fila de la tienda, en las miradas perdidas de las madres solas en la calle, en el temblor de las manos de aquellas que, como ella, habían aprendido a tragarse el llanto en nombre de los hijos. La lucha, esa palabra grande, pesada, que retumba en las cocinas humildes y en las habitaciones con camas compartidas, era compañera de muchas, muchísimas otras. Había visto rostros marcados por la resignación y la esperanza, historias arrugadas por los años, por las pérdidas, por la necesidad. Pero nunca imaginó que un día sería su turno. Ese día, Clara iba a entregar su vestido de novia, no por capricho, no para hacer espacio en el armario, sino porque la vida la había llevado a un abismo donde los sueños pasados pesaban menos que la leche caliente en el biberón de su hijo, o el pañal seco para su pequeña. Podía escuchar, con cada paso, la voz de su madre. Madre no hay una, hija, pero madre buena, hay menos aún. Aguanta, porque tu sacrificio es la escuela de tu hijo. Y en ese instante, de pie frente a la tienda, apretando la bolsa, el frío y el miedo fundidos en cada poro, Clara comprendió el poder de la humildad y el temple de quien da todo sin guardar nada para sí misma. En la frontera invisible entre el orgullo y la necesidad, supo que estaba por cruzar un umbral del que no se regresa igual, ese donde el amor de madre reescribe la historia, y un vestido blanco, antes símbolo de alegría, ahora se convertía en el eco silencioso de la sobrevivencia. Aquella bolsa, que ahora pesaba toneladas en sus manos, guardaba algo más que tela blanca y encaje. Acurrucados en sus pliegues vivían los recuerdos de un tiempo que parecía de otro mundo. Clara cerró los ojos un instante y, pese al murmullo del tráfico y el zumbido de la ciudad, pudo oír todavía el murmullo de la misa, el eco de los pasos en el atrio brillante de flores, la risa nerviosa desde el fondo de su corazón enamorado. Recordó cómo el vestido había brillado bajo la luz de aquella tarde de primavera, cuando el mundo parecía pequeño y nada, ni siquiera la mala suerte, podría interponerse entre ella y las promesas susurradas a los pies del altar. El cabello recogido con esmero, las manos cálidas de su madre abrochando ese último botón detrás. El perfume de los jazmines, y esa sensación soñada de que el futuro, por fin, le pertenecía. En cada puntada de aquel vestido, dice la tía Isabel, va una esperanza. Y Clara lo creyó, lo abrazó, lo llevó como amuleto. Recordó el rostro de Rafael, tierno, joven, con los ojos llenos de ilusiones y la voz temblorosa al prometerse amor eterno. Recordó las risas de su padre aquella noche, la bendición recia de sus abuelos, goza hija, mi niña, porque todo en la vida se puede perder, menos la fe en uno mismo y el orgullo de los tuyos. Aquellas palabras hoy, con años y heridas de por medio, relucían con otro color. Aquel día, danzando entre las mesas, besos y besos, manos que apretaban manos, ¿quién habría podido imaginar este presente? Cuida tu vestido, hija, es tuyo, es tu historia, le había dicho su madre antes de guardarlo, envuelto en su funda azul, esa tarde prematura en que la luna se asomaba demasiado feliz. Pero el tiempo, con su paso implacable y sus giros afilados, jamás avisa. Los días bonitos cedieron su lugar a noches largas, el trabajo escaseó, Rafael comenzó a quedarse hasta tarde, regresando con pretextos, cada vez más callado. Hasta que un día, simplemente, dejó de regresar. El amor se volvió eco, las promesas, ceniza suave sobre el mantel, y el vestido. El vestido esperó, guardado, como testigo mudo del ayer. Ahora, entre la vergüenza y la valentía,
Clara veía el contraste brutal entre la novia radiante en sus recuerdos y la madre sola, fuerte y digna, que hoy ofrendaba una parte de sí a cambio de leche y pañales. Y comprendió, profundo lo entendió, que la verdadera riqueza no está en los días dorados sino en las noches en que no se rinde el corazón. Para llegar a ese instante, Clara había recorrido un camino que nadie escogería voluntariamente. Las últimas semanas fueron un desfile amargo de puertas cerradas, currículums ignorados y esperanzas estranguladas por la incertidumbre. La fábrica donde limpiaba, ese trabajo humilde que durante años le dio dignidad a sus días, cerró sin previo aviso, y a los pocos días Rafael, abrumado por el desempleo y el peso de una casa repleta de necesidades, se fue alejando palabra por palabra, silencio por silencio hasta desaparecer por completo. En la mesa, quedaba solo el eco hueco de las conversaciones y la mirada inquieta de sus hijos preguntando sin hablar: ¿qué vamos a comer mañana, mamá? No había dinero para lujos ni para caprichos, ni siquiera para lo elemental. En la despensa, los frascos vacíos y las cajas de cartón arrugadas eran testigos silenciosos del despojo gradual de una vida que alguna vez se sintió completa. Cada noche, cuando acostaba a los niños, Clara repasaba cuentas en la cabeza: el gas, la luz, la leche, los pañales. Y las monedas nunca alcanzaban. Aprendió a extender el arroz, a improvisar la sopa con caldo y zanahorias, a transformar la escasez en ingenio, pero había límites que el amor no podía saltar, y ver a sus hijos con hambre quebraba cualquier coraza de orgullo. Al prepararse para vender el vestido de novia, no era solo la pérdida de un objeto precioso, era el derrumbe de una parte muy íntima de sí misma. Cada pliegue de esa tela era un recuerdo, sí, pero también un ancla, un recordatorio de sus derechos a una vida digna, al respeto, a la esperanza. Sin embargo, la urgencia le dictaba prioridades distintas. Los símbolos, por hermosos que fueran, no alimentan bocas. Detrás de esas paredes opacas y de las miradas ausentes del barrio, latía la desigualdad social como una herida abierta. Clara sabía de otras mujeres, otras historias parecidas: la madre de 3 hijos que vendió sus ollas, la señora del 5.º piso que remató sus aretes de boda, todo por sobrevivir en un mundo que muchas veces vuelve invisible la lucha de las madres solas. Y aunque sentía rabia, una punzada que a veces amenazaba volverse llanto, también crecía en ella cierta solidaridad callada, ese lazo invisible que une a quienes conocen el sacrificio del pan compartido y las noches en vela. No era justo, no, pero era real, y Clara, incluso en la peor de sus derrotas, mantenía la cabeza en alto, abrazando la dignidad propia de quien decide pelear hasta el final, aunque ese final signifique dejar atrás los restos de un ayer soñado. Así, el vestido no era solo ropa, era un testimonio, un grito silencioso de tantas mujeres que resisten, aún en la pérdida, y siguen creyendo contra todo pronóstico en la justicia, en la esperanza y en la posibilidad de un mañana mejor. El momento decisivo llegó la noche anterior, cuando Clara se sentó en el borde de la cama y contempló el vestido reluciendo bajo la luz tenue, como si aún guardara la magia distante de aquel día. Sus manos, viejas antes de tiempo, recorrieron el encaje, la seda, la costura fina. Y las lágrimas rodaron sin permiso, porque, aunque el estómago gritaba y los niños dormían inquietos a pocos metros, la memoria insistía en retener aquel último refugio de inocencia. Clara luchó consigo misma, negándose primero, justificando después: quizás mañana las cosas mejoren. Quizá pueda pedir ayuda. Pero enseguida la voz de su hija sopló desde la habitación: «Mamá, mañana tendremos leche». Y en ese instante, el orgullo se dobló como vara joven frente a la tormenta, comprendiendo, con humilde claridad, que a veces los símbolos deben rendirse ante la realidad. No fue una decisión sencilla. El vestido era más que tela, era la prueba de que, alguna vez, fue amada, fue elegida, soñada. Pero la vida real, la de las cuentas y los estómagos vacíos, exigía sacrificios que ningún juramento podía aliviar. Clara dudó largo rato, imaginando las miradas, los comentarios, la vergüenza oculta en cada esquina. Mira, la que vendió su vestido de novia. Pero recordando el ejemplo silencioso de su madre, quien perdió un anillo querido para pagar la medicina del abuelo, entendió que el verdadero valor reside, precisamente, en saber desprenderse. No del amor, no del recuerdo, sino del orgullo que impide ver la necesidad de los hijos. Esa noche, rezó bajito, pidiendo fuerzas para soportar el peso de la renuncia. «Dame humildad,
Madre Santísima, no me dejes caer en rencores. Que pueda mirar a mis hijos mañana, a los ojos, y saber que di todo por ellos. Con cada palabra murmurada entre dientes, Clara se fue despojando de una tristeza vieja y naciendo en un coraje silencioso. No es el vestido lo que da valor a una mujer, pensó, sino la capacidad de priorizar el bienestar de los suyos antes que el propio dolor. Así, venciendo la duda, dobló el vestido con esmero, besándolo en secreto antes de guardarlo. El último lazo se fue atando con lágrimas en los ojos, sí, pero también con algo nuevo latiendo fuerte. La certeza de que lo verdaderamente sagrado no se guarda en el armario. Vive, eterno, en el amor y el sacrificio de una madre humilde. La puerta de la tienda emitió un crujido largo, áspero, casi un lamento, al ceder bajo la mano temblorosa de Clara. Al entrar, la envolvió de inmediato el aire seco, oloroso a humedad vieja y detergente barato, ese aroma peculiar de los comercios de segunda mano, una mezcla agridulce, punzante, que evocaba historias y olvidos amontonados en estantes. La luz artificial parpadeaba a intervalos, lanzando destellos que hacían bailar las sombras sobre el piso gastado. Clara avanzó despacio, escuchando el tac-tac de sus zapatos, percibiendo las miradas inquietas de un par de clientes ajenos, cada uno sumergido en su propio mundo de necesidades urgentes. En el corazón de la tienda, tras un mostrador de acrílico rayado, se erguía la dependienta, una mujer de mediana edad, semblante severo pero ojos vivaces, curtidos por años de trato con la miseria y la esperanza ajenas. El silencio espeso, vibrante, llenaba los rincones, interrumpido solo por el zumbido de un refrigerador y el rumor lejano de una radio, apenas audible, donde una canción ranchera agonizaba en voz baja. Clara sintió que cada objeto en las vitrinas, relojes antiguos, anillos de fantasía, una cuna de madera desconchada, le devolvían ecos de vidas rotas, de apuestas perdidas, de sueños sacrificados. Una voz interna, insistente, replicaba: «Aquí, todos han dejado atrás algo precioso. No eres la única, no eres la única». Y, sin embargo, el escalofrío de su propia vulnerabilidad la recorría entera, la vergüenza, la incertidumbre. El terror de ser juzgada mientras desvelaba el símbolo más íntimo de su pasado. La dependienta la observó con gesto pensativo, los labios apretados, fijando primero la vista en el envoltorio de plástico arrugado entre sus brazos, luego en sus manos tensas, finalmente en el temblor sutil de su barbilla. Clara sintió que cada paso hacia el mostrador era un abismo, su respiración se volvió quebradiza, el pecho apretado bajo la presión invisible de las palabras no dichas. Apenas logró articular un buenas tardes que, al escaparse, se rompió en el aire y se perdió entre los pasillos. La dependienta respondió con un leve movimiento de cabeza, y bajó los ojos al vestido, como si pudiera adivinar, al tacto, toda la historia atrapada bajo ese plástico gastado. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía, o acaso giraba en círculos diminutos ante el suspenso de lo imposible. Clara contuvo el aliento, el corazón golpeando sus costillas, la memoria llamando a gritos, y aguardó. Aguardó porque, en ese instante, sentía que todo su destino colgaba en el espacio estrecho de esa tienda, entre el murmullo de cosas sin dueño y la mirada, profunda, de una mujer que aún no decidía si ver en ella una clienta más, o una madre al borde del abismo. «¿En qué puedo ayudarla?», murmuró la dependienta, sin quitarle los ojos al paquete que Clara sostenía, como si los pliegues arrugados del plástico pudieran revelar el motivo de esa visita urgente. La voz era seca, con una dulzura amortiguada por la costumbre de tratar con pesares ajenos, una voz acostumbrada a preguntas difíciles y trueques tristes. Clara tragó saliva, desenrolló lentamente la bolsa sobre el mostrador, saboreando cada segundo, estirando el tiempo como quien intenta evitar la caída final. Las luces parpadearon sobre la tela blanca, y por un instante el vestido brilló, radiante pero herido, desentonando entre la aspereza del lugar. «Es mi vestido de novia», susurró, casi temiendo que las palabras borraran la dignidad que le quedaba. «Necesito venderlo, me urge comprar leche y pañales, señora». La dependienta acercó la mano, tocando la tela con dedos expertos, cuidando de no mancillar demasiados recuerdos. Sus ojos, antes fríos, se llenaron de un brillo extraño, una mezcla de sorpresa y compasión contenida. Hizo una pausa, miró el vestido, luego a Clara, y de nuevo al vestido. Luego frunció el ceño. «Este tipo de prendas, no es tan fácil».
Dejó la frase inconclusa, dejando que el silencio fuera cuchillo y caricia al mismo tiempo. Son bonitos los recuerdos, sí. Pero aquí vienen cosas. Distintas, más simples. Suspiró, chasqueó la lengua. Sus gestos revelaban el conflicto interno entre la costumbre de negociar y la humanidad contenida bajo sus ropas gastadas. Yo, puedo rebajarlo. Se apresuró Clara, no busco gran cosa, solo lo suficiente para hoy. La dependienta bajó la mirada. Su rostro endurecido, acostumbrado a suspender la ternura para sobrevivir en un entorno duro, vaciló. Sacudió la cabeza, con lentitud. No se lo voy a comprar, señora, dijo, la voz de pronto más tajante de lo esperado, un filo inesperado en la garganta. Vístase de blanco, vístase de oro, aquí nadie paga por recuerdos ajenos. Además, hizo otra pausa, más larga, y su mirada se posó sobre el rostro compungido de Clara. Aquí, las cosas caras se quedan a llenarse de polvo. El aire se volvió más denso. Clara sintió el rubor subirle por el cuello hasta la frente, como si en ese rechazo se resumiera, de repente, toda la soledad, toda vergüenza, toda carencia. Un silencio largo, agudo, ensordecedor, se apoderó de la tienda. Hasta la radio pareció apagar su lamento. La dependienta, al ver el temblor en las manos de Clara, desvió la mirada por un instante, apretando los labios con fuerza, como si luchara contra sus propios demonios. Parecía debatirse entre su papel de comerciante, su deber de proteger el negocio, y algo más profundo, más humano, algo que solo asoma cuando las tragedias ajenas se parecen peligrosamente a las propias. Pero el acto ya estaba hecho. La tensión se espiraló, y por unos instantes ambos corazones latieron al ritmo incierto del rechazo y la esperanza rota. Clara, desarmada, quedó de pie, la bolsa abierta, el vestido expuesto, su historia desnuda ante la indiferencia del mundo, buscando, todavía, un resquicio de compasión. Por un instante, Clara quedó suspendida en el vacío, como si su alma flotara entre las partículas de polvo inocente que danzaban en los rayos de luz flaca. Sintió el frío recorrerle la espalda, un escalofrío lento, distinto al de la calle, uno que helaba por dentro, tan hondo que llegaba hasta los huesos del pasado. En su pecho, una presión, un dolorcito redondo le apretaba el aliento, ese mismo dolor que solo conocen quienes son rechazados en su hora más humana, cuando todo orgullo cede, y aún así encuentran la puerta cerrada. Parpadeó con fuerza, intentando expulsar las lágrimas de rabia y de impotencia. Pero las palabras de la dependienta se quedaban pegadas, repitiéndose como campanas de desdén. Aquí nadie paga por recuerdos ajenos. Aquí las cosas caras se quedan a llenarse de polvo. Era mucho más que un no. Era la confirmación desgarradora de que la pobreza también despoja hasta de los símbolos, de los sueños, de esos modestos trofeos que una vez nos hicieron sentir únicas. Sintió que la tienda se le venía encima, que cada objeto brillaba, burlón, recordándole su lugar. Un nudo feroz trepó por su garganta y tuvo que morderse los labios, apretar puños para no soltar el paquete y salir corriendo, perderse entre la multitud, esconderse en la primera esquina donde nadie la viera dolerse. Miró brevemente su reflejo en la vitrina fina, y vio no a la joven del vestido radiante, sino a una madre cansada, envuelta de frío, arrugada por la urgencia y el sacrificio. ¿Cuánto más habría de soportar? ¿Cómo se sigue adelante cuando hasta la última esperanza parece negarse? Pero, en el eco de ese momento, en esa quietud amarga, una vieja chispa le habló al oído. Esa vocecita endurecida por los años que repetía las historias de su barrio, de su colonia, de tantas mujeres que, antes que ella, afrontaron desaires, puertas cerradas, palabras duras. Y, aún así, siguieron. Recordó a doña Lupe, que aceptó trucar sus sábanas de bodas por una semana de útiles escolares. Recordó a Margarita, que perdió su medalla de bautizo por un costal de frijol cuando la sequía azotó los campos. Recordó, también, los suspiros de su propia madre, resignada pero nunca vencida, tras vender el único florero bonito para comprar medicina a su hermano menor. La comunidad le había mostrado, 1000 veces, que la dignidad no está en lo que se queda, sino en la fuerza de intentarlo, de no dejar de buscar nuevas puertas, de mantenerse en pie, aunque sea tambaleando. Sintió que, bajo toda la vergüenza y el dolor, aún quedaba, muy dentro, una brizna de esperanza testaruda, esa fe callada, casi invisible, que solo reconoce quien conoce el sacrificio. Apretó la bolsa contra el pecho, respiró hondo y,
aún entumecida por el golpe, se prometió no rendirse. Porque, a pesar de todo, cada historia que había escuchado era también una lección de supervivencia, de reconstruirse un poco más fuerte, de hallar humanidad incluso en el borde mismo del rechazo. La resignación rondaba, sí, pero la esperanza, aunque minúscula, se negaba a morir. La atmósfera, densa y filosa minutos atrás, pareció temblar por una corriente cálida, apenas perceptible. La dependienta se quedó, por unos segundos más, inmóvil ante el mostrador, pero sus dedos, con una lentitud nueva, se desplazaron sobre la superficie, como buscando la memoria enterrada en la madera rayada. Sus ojos, antes severos, parpadearon, se humedecieron quizá, y tras un suspiro invisible, profundo y viejo como la noche, elevó la mirada hasta alcanzar el dolor de Clara. El silencio mutó, no ya el de la indiferencia, sino el de quienes sienten la urgencia de hablar. Y de sanar. No se ofenda, señora, musitó de pronto, con una voz muy distinta, áspera por el esfuerzo de contener el temblor. Es que, uno cree que ya vio todas las penas, pero siempre llega otra, más honda, más parecida a la de uno mismo. Clara aflojó los hombros apenas, sorprendida por aquel cambio inesperado. La dependienta desvió la vista hacia una estantería, donde una muñeca desgreñada parecía observarlas en silencio, y tragó saliva, como quien se prepara a desenterrar algo propio y doloroso. Hace años empezó, interrumpida por un titubeo. Yo también me vi aquí, vendiendo lo último que mi madre me dejó. Su bata de hospital. Era lo único que conservé. No por el valor, sino porque con eso recordaba que alguna vez alguien me sostuvo, me cuidó, me quiso cuando nadie más. Pero el hambre, sacudió la cabeza, la voz quebrándose en cada sílaba, el hambre no pregunta de recuerdos. Lo di, lo cambié por comida para mi hija, y desde entonces, señora, cada prenda que entra por esa puerta me pesa en la conciencia, porque sé lo que cuesta desprenderse. En esa confesión el aire se volvió tibio, como si el dolor compartido tejiera un hilo invisible entre ambas mujeres. La voz de la dependienta ya no era un muro, era un puente, y su relato se coló en la piel de Clara, que de pronto vio a la mujer tras el mostrador no como extraña, sino como reflejo, hermana en la adversidad, igual de rota, igual de luchadora. Por eso, susurró la dependienta, ahora con los ojos llenos de lágrimas audaces, no quise comprarlo. No por desprecio, no por orgullo, porque entiendo demasiado bien, solo quería que usted supiera, que no está sola. La dependienta, con las manos aún temblorosas, rodeó el mostrador y, desoyendo reglas y protocolos, se plantó frente a Clara. Tan cerca que el cansancio de ambas se podía respirar, se podía tocar en el aire denso de la tienda. Y entonces, sin decir palabra, le tomó suavemente el brazo, ese gesto cálido, tierno, casi maternal, y la guió hacia el rincón más resguardado, donde una caja de cartón apenas visible yacía bajo la vitrina. Allí, casi en secreto, la mujer alzó la tapa y, sacando un par de paquetes de pañales y una bolsa de leche en polvo, los puso, uno a uno, sobre el mostrador, con una delicadeza inesperada, como si estuviera entregando tesoros sagrados. La voz, que minutos antes había sido dura, seca, ahora se volvía cálida, melodiosa, envuelta en una emoción contenida que llenaba cada palabra de significado. Lléveselo. Por favor, no es limosna, enfatizó, subrayando cada sílaba con una pausa. Es lo que cualquier madre daría a otra, sin querer nada a cambio. Por usted, por sus hijos, por los nuestros. Hoy me toca a mí. Mañana, quién sabe. Así es la vida. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el aire mismo se volvía líquido en su pecho. Los ojos se le inundaron, incapaces de detener la corriente de lágrimas que brotaba desde lo más hondo, ese lugar donde duelen el hambre, la vergüenza, pero también la gratitud. Le temblaban las manos, los labios, la fe. Apenas pudo articular un gracias, ahogado, envuelto en sollozos que salían en oleadas lentas, incontrolables, como si cada lágrima lavara un poco del dolor acumulado en años y ausencias. La dependienta, entonces, se atrevió a abrazarla, fuerte, y las dos sintieron el temblor de sus cuerpos, el calor compartido de tantas madres que han entregado todo, siempre todo, por una razón sagrada: el amor por los hijos. No olvide esto, señora, murmuró la dependienta, acariciándole la cabeza como una madre hace con su hija pequeña. La vida puede ser dura, cruel, pero la bondad de otra mujer, de otra madre, no tiene precio.
Recuerde, ni su dolor, ni su esfuerzo, ni sus lágrimas son invisibles. Aquí se ven, aquí se sienten. Y cuando usted pueda, devuélvalo a alguien que lo necesite. Las palabras, repitiéndose, rebotando contra los vidrios empañados, sellaron un pacto silencioso. En ese abrazo, en ese intercambio sin moneda, Clara sintió que el peso de la soledad menguaba. Que había un respiro nuevo en medio del naufragio. Y que, incluso en las tiendas frías de una ciudad que apenas ve, aún existen milagros pequeños, humildes. Hechos sencillamente de solidaridad. El silencio dulce que siguió al abrazo se pobló de palabras no dichas, de voces antiguas y recientes, de historias que parecían ser una sola bajo el techo apagado de esa tienda, en esa esquina donde la vida se sinceraba sin testigos. Clara, aún aturdida, repasó la escena con el corazón acurrucado, sintiendo cómo la vergüenza se transformaba, lento, en una gratitud temblorosa, en algo cercano a la paz. La dependienta, con el rostro suavizado y los ojos húmedos pero firmes, le ofreció una silla como si la maternidad misma les pidiera un respiro, un instante para mirar atrás y adelante, juntas, hermanadas en los mismos combates invisibles. Ambas mujeres, con sus cicatrices y sus nostalgias, se permitieron entonces un momento para hablar bajito sobre la vida, despacio, como quien cose remiendos finos a un tejido que ya no aguanta más tirones. Hablaron de la maternidad no como un sacrificio, sino como una fuerza misteriosa, indómita, capaz de torcer el destino, de hacer florecer esperanza hasta en la sequía más dura. Hay días, dijo la dependienta, con voz de arrullo aprendido, en que parece que el mundo está hecho para rompernos. Pero una se levanta, cada día, porque una sabe que en las manos lleva algo más grande que el dolor. Somos muchas, señora, muchas, luchando en silencio para que nuestros hijos nunca sepan lo que es rendirse. Clara asintió, la voz todavía frágil, y compartió pequeñas historias de otras mujeres de su barrio, de esas que guardan la dignidad en cada gesto cotidiano. La vecina que hace milagros con 2 papas y media cebolla, la madre joven que barre la calle con el bebé en la espalda, las abuelas que enseñan a reírse del infortunio con la firmeza de quien ha visto todo y resiste. Reconocieron, entre susurros y silencios prolongados, que no es la carencia lo que las une, sino la decisión de no abandonarse ni a sí mismas ni a las demás. Que la necesidad, sí, aprieta, pero la solidaridad verdadera es el hilo invisible y fuerte que les permite sostenerse unas a otras, aún entre las ruinas. A veces, lo que más cura, murmuró la dependienta, no es el dinero ni las cosas, sino la certeza de que alguien, aunque sea una sola vez, nos mira de verdad. Y nos respeta. Esa frase, sencilla pero poderosa, quedó suspendida entre ambas como un juramento callado. Así, en el rincón más humilde, en la hora más baja, nació entre ellas un lazo de respeto y cariño sincero, un pacto maternal fundado no en la piedad, sino en el reconocimiento mutuo del valor y el coraje. Un lazo que, a pesar de no decirse en voz alta, prometía acompañarlas en el camino, recordándoles que la vida se hace más ligera cuando, aunque sea por un momento, nos apoyamos. Una a la otra. Clara miró el vestido, extendido sobre el mostrador, y sintió cómo el temblor de sus manos encontraba reposo en la calidez de la mirada de esa mujer, ya no dependienta fría, sino aliada inesperada, alma fuerte y sabia, hermana de caminos invisibles. Por un instante, el mundo pareció pausar su ruido, hacerse eco sordo detrás de la puerta. Y solo quedaron ellas, compartiendo un silencio dulce, salpicado de lágrimas y sonrisas rotas, pero llenas de significado. Clara, respirando hondo, adivinó en sí misma una decisión diferente, casi milagrosa. No quería desprenderse del vestido. No porque el objeto fuera más importante que el hambre, no porque el recuerdo pesara más que la necesidad de sus hijos, sino porque el valor verdadero estaba en el acto de compartir, de ayudarse mutuamente, de transmutar el sacrificio individual en una esperanza colectiva. Con voz trémula, mecidas las sílabas por la emoción, Clara cubrió el vestido con el plástico, despacio, saboreando cada pliegue, cada pluma de encaje. Y miró, largo, a los ojos de su nueva amiga. Gracias, de corazón, porque hoy, tartamudeó la voz, estirándola, entendí que incluso cuando una cree que todo está perdido, la solidaridad puede devolvernos el valor de lo que somos. La dependienta sonrió, esbozando esas arrugas dulces que el tiempo patenta en las mujeres luchadoras,
y le rozó la mano. No te lleves solo esto, susurró, llévate la certeza de que aquí tienes a alguien. Para lo que venga, para lo que haya. Tengo poco, pero nunca me faltan oídos, ni ganas de escuchar. Entre lágrimas renovadas, sellaron un pequeño pacto. Cada una velaría, de la forma que pudiera, por la otra. No como amigas de toda la vida, ni como deudoras, sino como mujeres. Hijas, madres, tejedoras de historia, que habían aprendido a reconocerse en las derrotas compartidas y los pequeños triunfos solidarios. Clara, envolviendo el vestido con delicadeza, marcó un tiempo pausado en su andar, respiró largo, dejando que el aire nuevo se le metiera hasta el fondo del pecho. No era solo gratitud, era la promesa interna, profunda, de nunca dejar que la desesperanza la encarcela de nuevo, ni que otra madre, cualquier madre, sufriera a solas en el borde de ese abismo. El clímax de la emoción fue reemplazándose, poco a poco, por una serenidad diferente. Una claridad luminosa hecha de pausas y suspiros largos. Hoy, nos cuidamos, repitieron, como mantra que resuena más fuerte con cada eco, con cada repetición lenta. Porque así es la esperanza. A veces, solo necesita un espacio, una pausa, un abrazo. Para crecer, inmensa, en los rincones olvidados de una tienda, entre dos corazones dispuestos a no rendirse. El regreso a casa fue distinto, como si el camino, cubierto de sombras alargadas y baches conocidos, estuviera alfombrado por otro tipo de silencio, uno menos pesado, más tibio, lleno de pensamientos nuevos y pausas largas. Clara caminó sin prisa, el vestido resguardado otra vez bajo el brazo, los pañales y la leche temblando en una bolsa ajena, pero el corazón marchando ligero, envuelto en una gratitud que, por momentos, le arrancaba sonrisas tímidas en medio de la penumbra. Al cruzar la última esquina, reconoció la luz trémula por debajo de su puerta y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de entrar, no temió las preguntas ni las pequeñas miradas ansiosas que la esperaban al otro lado. Los pequeños la recibieron corriendo, abrazándola a la altura de la cintura, con la inocencia intacta de quienes solo perciben la presencia y el calor de mamá, sin entender los motivos ocultos de sus desvelos. ¿Qué compraste, mamá?, preguntó su hija mayor, con esa sonrisa ansiosa que desborda esperanza. Clara se agachó, sosteniéndose del marco de la puerta, y les mostró, como si fueran regalos de reyes, los paquetes de pañales y la bolsa de leche. No hubo palabras largas, solo risas, chillidos agudos y, por toda respuesta, un salto entusiasta de los niños alrededor de ese pequeño tesoro. Clara sintió el alma envuelta en 1000 caricias, cada abrazo de los suyos sellando, uno a uno, los esfuerzos y sacrificios de la jornada. Ya adentro, con la puerta cerrada y la tormenta de la ciudad quedando lejos, una calma serena se derramó sobre la mesa humilde. Mientras calentaba la leche y cambiaba pañales entre cosquillas y juegos bobos, pensaba en cómo explicar, sin cargar sus dulces cabezas de angustias viejas, la razón de su batalla diaria. Les habló, entonces, con palabras redondas y pausadas, sobre el amor de las mamás, sobre los pequeños y grandes gestos que se hacen por cuidar a quienes más importan. A veces, hijos, las mamás debemos tomar decisiones difíciles, dejar cositas queridas para que nunca falte lo esencial en casa. Y los niños, a su manera, entendieron, abrazándola fuerte, secándole una lágrima fugaz con la palma minúscula de una mano confiada. Miró alrededor, la casa sencilla, el vaso de leche caliente, la risa de sus hijos resonando por las paredes, y reconoció la realidad sin temor. No era perfecta, pero era fuerte. Lo que había pasado ese día no era solo un sacrificio, sino una prueba, una confirmación de que, en medio de la escasez, la verdadera riqueza era la fortaleza, tejida de amor limpio, humildad. Y el lazo indestructible entre una madre y sus hijos. No pasó mucho tiempo para que, entre las rutinas de la vida, los caminos de Clara y la dependienta ahora, para ella, simplemente doña Irma siguieran cruzándose. La primera vez fue tímida. Al regresar a la tienda con un par de juguetes que ya no usaban sus hijos, Clara los ofreció para alguna madre necesitada, recordando aquel pacto silencioso. Hoy puedo dar un poquito, mañana tal vez más, murmuró, y vio la emoción sincera brotar en los ojos cansados de doña Irma. Así, entre un saludo cordial y la charla pausada entre dos mujeres que han aprendido a descifrar el peso del día solo en la mirada,
empezó a tejerse una amistad discreta pero firme, alimentada por confidencias cortas y gestos de solidaridad que escapaban, igual que semillas, de las grietas de la preocupación cotidiana. Clara no tardó en encontrar, dentro de sí, una resiliencia que hasta ese día parecía dormida. Con la dignidad agigantada por lo vivido, se animó a buscar nuevas formas de sostener su hogar. Vendió gelatinas y tamales en las mañanas, aprendió a coser ropa sencilla en las noches, incluso ayudó a otras madres del barrio con tareas domésticas a cambio de pequeñas cantidades. Nunca fue fácil. Los prejuicios, los comentarios detrás de la ventana, las miradas de desdén eran parte del precio, pero se mantuvo en pie sabiendo que cada esfuerzo, por modesto que fuera, era un paso más hacia el bienestar de sus hijos y la conquista de sí misma. Los lunes, con su canasta bien arreglada, pasaba por la tienda de doña Irma para dejarle siempre una sonrisa, un saludo cálido, a veces una pieza de pan recién horneado. No buscaba nada a cambio. Sentía que el dar, cuando es genuino y fácil, cicatriza heridas antiguas y cose lazos invisibles entre manos trabajadoras y corazones abiertos. Con el tiempo, juntas promovieron pequeñas iniciativas en el barrio. Compartían alimentos entre vecinas en necesidad, organizaron rifas hermosas para pagar los medicamentos de don Eliseo, el anciano de la esquina, e incluso ayudaron a una madre joven a conseguir útiles escolares para sus hijos. Clara, apoyada en la experiencia de doña Irma y en la confianza que la comunidad empezó a depositar en ellas, comprendió la profundidad de una palabra tantas veces pronunciada a la ligera: resiliencia. Porque esa fuerza, más que resistencia, era la capacidad de transformarse, de reconstruirse una y otra vez ante la adversidad, y de hacerlo sin perder nunca la dignidad ni el brillo suave de la esperanza. Entre risas, consejos, tardes de lluvia y panes compartidos, Clara volvió a creer no en los milagros fáciles, sino en la magia silenciosa de la comunidad, en el respeto mutuo, en el valor de las redes tejidas por el sacrificio y el amor colectivo. Su vida, aunque sencilla, se volvió ejemplo de dignidad, un testimonio vivo de que quien ayuda a otros multiplica su propio ánimo, y que, aun en los días más oscuros, la resiliencia encuentra motivos para florecer, una y otra vez, en el corazón de las mujeres que nunca dejan de luchar. No faltó mucho para que la vida pusiera a prueba todo lo aprendido, como si el destino buscara asegurarse de que aquellas semillas de solidaridad no se quedaran solo en promesas o gestos temporales. Fue en un amanecer gélido, apenas unos meses después, cuando un incendio devastó una parte del barrio. Las llamas voraces, crueles, arrasaron 5 casas humildes, obligando a decenas de familias a dejarlo todo entre la humareda y los gritos. Entre los afectados estaba la vecina más cercana de doña Irma, una joven madre con 3 pequeños, que lo perdió todo en cuestión de minutos: muebles, recuerdos, hasta las fotos de los abuelos. La noticia corrió como pólvora, y al enterarse, Clara y doña Irma no dudaron un segundo en salir, aún con el frío cortando la piel, a organizar la ayuda. Ese día, la calle se llenó de gente con caras largas y manos dispuestas. La tragedia había sacudido hasta los corazones más curtidos por la pobreza. Clara, enfrentándose a la visión de colchones ennegrecidos y juguetes derretidos, sintió como si su propio dolor, su antigua angustia, cobrara nueva vida, pero ya no la paralizó, al contrario, le dio impulso. Revisó su armario con ojos distintos y, por primera vez en años, consideró realmente desprenderse del vestido de novia. Ese mismo vestido que, meses atrás, se había negado a vender ahora parecía estar llamándola para dar tregua, para convertirse en ayuda real para otros. Entonces, con doña Irma a su lado, Clara envolvió el vestido, esta vez no con tristeza, sino con la gratitud profunda de quien sabe que todo objeto, por hermoso, por emotivo, por sagrado que sea, tiene su valor solo si puede aliviar la necesidad, si puede ser puente y no ancla. Al llegar a casa de la joven madre afectada, le tendió el paquete en silencio. Quizá no sirva para mucho, pero trae dentro toda mi esperanza de que volverás a bailar, a creer, a soñar. La joven rompió a llorar, la comunidad se reunió a su alrededor, y hasta el aire, húmedo todavía por el pasado incendio, pareció respirar más suave, celebrando el círculo de generosidad que unió corazones y renovó fuerzas. En esa mañana, entre cenizas y abrazos largos, Clara y doña Irma aprendieron que la gratitud verdadera es un eco que se devuelve multiplicado, que la generosidad no depende de lo que se tiene, sino de la voluntad de dar aunque nos duela,
y que ningún objeto ni el más querido podrá jamás compararse con el valor de la vida, la solidaridad y la capacidad de entregarse por los demás. Pasaron los años como hojas que lleva el viento, a veces dulces y a veces ásperas, pero nunca en vano. El tiempo, sabio tejedor de destinos, fue curando las heridas, marcando ciclos y abriendo nuevas ventanas de luz en la vida de Clara y doña Irma. La tienda cambió de dueño, las esquinas del barrio vieron llegar y partir a tantas caras, pero la amistad que nació aquel día en medio de la necesidad y la vergüenza, pero también de la ternura y la solidaridad, esas raíces nunca se marchitaron. Clara, con sus hijos ya mayores y la mirada encendida de quien se sabe sobreviviente, logró salir adelante. Su hija mayor estudió, trabajando por las tardes igual que su madre lo hizo, y el menor, inquieto y generoso, heredó la costumbre de buscar siempre cómo ayudar a otros, incluso con gestos pequeños. El viejo vestido de novia, aquel símbolo que fue dolor y luego esperanza, luego sacrificio y después regalo solidario, circuló, viajó de mano en mano entre mujeres del barrio, sirviendo como amuleto, como disfraz para teatro escolar, como capa para juegos, pero también como recordatorio silencioso de la importancia de dar, de renunciar, de confiar en que, aun en lo más duro, siempre hay otro corazón dispuesto a recibir y a acompañar. Por su parte, doña Irma supo encontrar en su madurez la calma mansa de quien ya no teme las pérdidas, porque ha hecho de la adversidad una casa cálida para recibir a otros. Años después, disfrutaba viendo desde su ventana el ir y venir de las nuevas generaciones, reconociéndose en los ojos brillantes de las madres jóvenes a quienes aconsejó, consintió, abrazó sin preguntar demasiado. Ambas mujeres, cada una desde su hogar sencillo y su vida tejida de cicatrices, mantuvieron el lazo firme, intercambiaban cartas, visitaban en los cumpleaños, compartían el pan y, a veces, la nostalgia de las horas difíciles. Recordaban, a menudo y sin palabras, aquel día en que todo el mundo pareció volverse gris. Y cómo una sola chispa de empatía, un solo gesto sin condiciones, bastó para cambiar no solo una vida, sino el destino de toda una comunidad. Hoy, quien pasea por ese barrio, puede aún escuchar a las abuelas contar la historia de la mujer que vendió y luego no vendió su vestido de novia, enfrentando el hambre con dignidad y rescatando, entre lágrimas y abrazos, la fuerza de la empatía humana. Los nietos de Clara, sentados en regazo de su abuela, aprenden que la riqueza no se mide en vestidos, joyas o cosas guardadas, sino en la capacidad de compartir, de reconocer la necesidad ajena como propia, de tender la mano siempre que la vida lo permita o lo exija. La estampa final de esta historia silenciosa, profunda, y ahora contada con pausa y palabras ya largas, resalta la necesidad, cada día más urgente, de cultivarnos en el respeto y la solidaridad, defendiendo esos valores familiares que muchos creen opacados, pero que resplandecen en momentos de crisis. Así termina este relato verdadero, bordado de realismo y fe. Clara y doña Irma, distintas pero iguales, nos enseñaron que la empatía es la forma más pura de justicia social, que la humildad, a veces forjada en la necesidad, es semilla de grandeza personal, que el amor incondicional vale más que cualquier tesoro encerrado en un armario. Y que, ante la dureza del mundo, siempre es mejor ser la mano que sostiene, la voz que consuela, el corazón que perdona. Queridos oyentes, ustedes, allá donde estén, no olviden, cada acto de bondad se multiplica, cada historia compartida, cada lágrima comprendida, nos une, nos cura. Nos recuerda que la verdadera herencia está en los valores que sembramos y el respeto que damos. Que nunca falte, ni en nuestras casas ni en nuestras calles, la fuerza invencible del amor hecho solidaridad, lento, generoso, eterno. Persona con velo, una madre vende su vestido de novia para alimentar a sus hijos, pero en el último momento, una dependienta cambia el destino de ambas mujeres. Esta historia profunda y emotiva recorre la lucha diaria de tantas madres en México, Estados Unidos y Colombia, resaltando el valor de la solidaridad, la resiliencia y el amor incondicional. Entre recuerdos, sacrificios y actos inesperados de empatía, este relato remueve corazones y reafirma los lazos familiares y comunitarios. Flor de cerezo, lactancia materna, palmas hacia arriba juntas a través de momentos impactantes y giros dramáticos, somos testigos de cómo dos mujeres, unidas por la adversidad, descubren el verdadero significado de la dignidad y el respeto mutuo. Perfecta para quienes valoran historias reales,
llenas de valores, ideales de justicia social y profundos mensajes humanos. Una narración que celebra la humildad, la esperanza y la importancia de cuidarnos los unos a los otros, aún en los días más oscuros. Bíceps cara sonriente con lágrima familia mujer niña niño déjate conmover con esta lección de vida y comparte con quienes buscan inspiración, fuerza y calor humano en cada historia. Corazón rojo paloma.